Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en una emisión más de Solo para tus oídos, y en esta ocasión vamos a hablar de una de mis leyendas favoritas, que es precisamente la leyenda de La Llorona. Bueno, yo espero que hayas tenido un excelente fin de semana, espero que hayas disfrutado de este puente precisamente con tu familia. Y de todo corazón, en verdad deseo que la hayas pasado muy bien en este fin de semana. Hoy vamos a hablar de La Llorona, ya que poco a poco comienzan las lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México. No sé exactamente cuándo empieza la temporada de lluvias en el Estado de México o en la Ciudad de México. La semana pasada estuvo lloviendo unos cuantos días. No está lloviendo diario, de hecho ahorita que estoy grabando este programa para ustedes, es en este día domingo 2 de mayo, está el solecito, está rico, hay algunas nubes, se pronostica un poco de lluvia quizá para en la noche, en la madrugada, pero la verdad es que pues la temporada de lluvias, si no mal recuerdo, y ustedes obviamente me pueden ayudar, me pueden asesorar, creo que comienzan como por junio, julio de este año, obviamente. Y evidentemente estamos esperando con ansias ya las noches de lluvia. Al menos a mí me relaja bastante la noche de lluvia. Me gusta ver llover. Ahora sí, como dicen, me gusta ver llover, pero no mojarme. Me gusta que llueva por las tardes, por la tarde-noche, porque evidentemente es una experiencia agradable, muy bonita y relajante, escuchar la lluvia, cómo está cayendo, cómo está pegando en las ventanas, o cómo pega, o mejor dicho, cómo cae en los techos. Y es una sensación, repito, que te ayuda a, pues no sé, a tranquilizarte, a sentirte, pues no sé, en paz, tranquilo. Relaja bastante una noche de lluvias. Pero también hay algo muy interesante cuando llueve por la noche, y es que cuando llueve por la noche es muy probable que podamos escuchar el lamento de La Llorona. Así es, de Cihualcóatl, como mencionan algunos, para otros obviamente La Llorona. Se trata de María, una mujer que vivió en la época colonial aquí en México. Y bueno, es una de las leyendas más populares de nuestro país, que prácticamente su fama ha llegado a otras partes del mundo. Pero, ¿qué hay de cierto sobre esta leyenda? Es lo que vamos a platicar el día de hoy con todos ustedes, así que yo espero que se queden en este programa y que lo disfruten tanto como yo disfruto grabando para ustedes. Bueno, la leyenda de La Llorona es de las leyendas más antiguas que tenemos en México. De hecho, desde antes de la llegada de los españoles a nuestro país, ya se escuchaba este legendario lamento de La Llorona en todo el México prehispánico. Era el presagio, comentan algunos, que era el presagio de la conquista española, que ocurría precisamente durante la madrugada. Y es algo muy interesante porque el México prehispánico, los mexicanos, o mejor dicho, la gente que vivía en este país, que antes de que se llamara México, ya hablaban, ya reportaban la presencia de una mujer, de un espectro que caminaba solitaria por las noches. Durante la madrugada la veían caminar, y era un espectro obviamente horrible, terrorífico, porque decían, la describían como una mujer con un vestido blanco, muy blanco, y que en su cabeza llevaba como unas serpientes. Vamos a comentar que podría tratarse tal vez de una medusa. En la mitología griega ustedes saben que existe la medusa. Y bueno, pues en el México prehispánico se veía a un espectro con estas características, que el cabello que llevaba, mejor dicho, su cabello daba la impresión
de ser serpientes. Entonces la veían pasar y no solamente eso, sino que veían que se sumergía, se perdía en las profundidades del lago de Xochimilco. De hecho, cada año, bueno, ahora por lo de la pandemia pues no se ha realizado, pero cada año en Xochimilco durante la temporada de Día de Muertos se hace la representación de la obra de teatro La Llorona. Es una obra que, bueno, pues ha tenido mucho éxito, que se presenta obviamente ahí en el territorio de Xochimilco, a unos cuantos metros de este imponente lago, donde surge la leyenda de la época colonial, y algunos dicen que desde la época prehispánica, ¿no? Ya ese era el territorio de La Llorona. Ok, ¿qué se dice o qué se comenta de esta leyenda, pues de La Llorona en el México prehispánico? Pues básicamente ya te lo dije, ¿no? Era un espectro que se manifestaba durante la madrugada. Los valientes, porque había personas que sí eran valientes y que la seguían, y precisamente por esos hombres que se atrevían a seguirla, se daban cuenta que ella desaparecía sumergiéndose en el lago de Xochimilco. Ahí se perdía y antes de desaparecer se escuchaba su desgarrador lamento de ¡ay, mis hijos! Con el paso del tiempo, esta leyenda de La Llorona se fue cambiando, fue modificándose y se ubica precisamente durante la época colonial. En la época colonial surge una nueva versión, vamos a decirlo así, una versión actual, una versión moderna para esos años, que se habla precisamente de una mujer llamada María, que se había casado precisamente con un hombre llamado Fernando. Fernando, antes de contraer nupcias con María, él había tenido una novia de nombre Cristina. Cristina y Fernando tenían este romance, pero los papás de Cristina no estaban de acuerdo que fueran pareja y entonces los separaron, y la mejor forma de separarlos fue precisamente mandando a Cristina a un convento de monjas. Los papás creyeron que haciendo esto, pues obviamente alejarían a Fernando para siempre de la vida de Cristina. Y así fue. Fernando, al saber que su amada había sido recluida en un convento de monjas, dio por terminada esa relación. Y obviamente, pues ya resignado, buscó otro amor. Y ese otro amor fue María. María era de una familia acomodada de la época colonial y bueno, pues María obviamente estaba feliz de la vida casada con Fernando. Ya habían tenido 3 hijos, eran hijos de obviamente en las edades de estos niños cuando ocurre la tragedia. Tendrían aproximadamente 5, 6, 8 años, quizá más o menos. El mayor tendría 10 años a lo mucho. Y entonces, pues era un matrimonio, vamos a decirlo así, tranquilo, mas no feliz, porque Fernando seguía amando a Cristina. No la podía olvidar, a pesar de que se había casado, obviamente, con María, pues seguía recordando a Cristina. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto se los digo y se los he comentado cuando doy conferencias, lo platico y lo hago como en broma, pero le digo a las mujeres, damas, nunca dejen que el marido vaya solo al mercado. ¿Por qué? Porque en una ocasión que María manda a Fernando al mercado, ahí es donde se reencuentra con Cristina. Se reencuentra con Cristina y Cristina le dice, oye, Fernando, perdón, ando un poquito mal de mi garganta, como ustedes ya pudieron escuchar, pero bueno, le dice Cristina, Fernando, te sigo amando, me escapé del convento para buscarte,
vámonos lejos de aquí. Fernando, pues como la seguía amando, no la pensó mucho y le dijo, ok, vámonos, ya después vendré por mis hijos o ya después vendré a encarar a María para pues decirle lo que acaba de pasar, que has regresado tú a mi vida y pues ya no quiero estar con ella, ¿no? Es lo que Fernando quería obviamente decirle a María cuando pasara un poco de tiempo. ¿Qué sucede? Que María se entera, ya ven que dicen por ahí, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. María se entera obviamente de la traición de Fernando, se entera que se ha ido del pueblo, que se ha marchado, y entonces María, preocupada, dice, este canalla se va a querer llevar a mis hijos, se va a querer llevar a mis hijos y van a querer vivir con Cristina. Y en un arranque de locura o en un arranque de venganza o como tú quieras decirlo, pues María toma la decisión de llevarse a sus 3 hijos al lago de Xochimilco. Con engaños les hizo creer que iban de un día de campo y ahí en el lago de Xochimilco, en el lago de Xochimilco, los arroja y estos pobres chicos, pues obviamente al no saber nadar, fallecen ahí ahogados. Hay 2 versiones sobre esta misma leyenda colonial de La Llorona. Una versión dice que una vez realizado el crimen, una vez que María arroja a los 3 niños al lago de Xochimilco, se arrepiente y entonces ella se arroja, se avienta para tratar de salvarlos, pero que ya había sido demasiado tarde, los niños ya habían sido arrastrados por la corriente, porque obviamente estamos hablando de otra época en que el lago de Xochimilco era bastante grande, con mucho caudal, y entonces los niños ya no los encuentra y aparte María muere ahogada porque pues era un lago imponente en aquellos años. Hoy en día pues ya tiene poca agua, pero aún así es de peligro y sobre todo de respeto, ¿no? Hay que tenerle respeto. Ok, entonces esta versión es que María fallece en el intento una vez que se ha arrepentido de lo que ha hecho, pues trata de salvar a sus hijos, se arrepiente y no logra obviamente salvarlos, sino que muere ahogada también ahí. Después, obviamente, rescatan los cuerpos tanto de los niños como de María, les dan sepultura y con el paso del tiempo dicen que se aparece una mujer vestida de blanco flotando sobre los ríos gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Esa es una versión. La otra versión dice que María realmente nunca se arrepintió de lo que hizo. Una vez que los arrojó obviamente al lago de Xochimilco, ella regresa a su casa. Y entonces van unas personas que obviamente encuentran a los niños porque los encontraron ahogados flotando y acuden a su domicilio, acuden a su casa y le dicen: oye María, te tenemos una mala noticia. Encontramos muertos a tus hijos ahogados en el lago de Xochimilco. Y supuestamente ella les dice, sí, descaradamente dice, sí, yo los maté, yo los ahogué porque Fernando se los iba a llevar con Cristina. Entonces, una vez que ella ha confesado su crimen, lo que hacen es llevársela a las mazmorras de la Santa Inquisición, donde ahí fallece por inanición, es decir, por no comer. No le dieron ya comida y ahí es donde ella fallece, pues precisamente por no comer. Con el paso del tiempo, pues obviamente se aparece este espectro de María flotando en el río gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde estarán mis hijos? Esa sería la versión de la época colonial. Hay otra versión muy interesante, ya que hay que mencionar
que en toda la República Mexicana, y no solamente en México, sino en otras partes del mundo, existen varios reportes de lamentos de mujeres cerca de los ríos. Entonces hay diferentes versiones de lloronas. Hay una versión que es la Llorona Potosina, que es la que voy a narrar a continuación, y me parece también muy interesante porque es una historia totalmente diferente a la que te acabo de narrar de María de la época colonial. ¿De qué se trata esta leyenda de la Llorona Potosina? Bueno, había una mujer de alta alcurnia llamada Lucía, y Lucía, miento, te estoy mintiendo y no se vale, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son. Había una mujer, su nombre se desconoce. Esta versión aparece en el libro Leyendas Potosinas de Mariano Aguilar. Se habla de una mujer muy guapa, que era una señora de alta alcurnia, que tenía mucho dinero, que era casada y que tenía esposo, pero también un amante. Lo que sucede es que a esta mujer la dejaban siempre sola, y entonces había caballeros que, a pesar de que sabían que era una mujer casada, a ellos no les importaba, y obviamente trataban de conquistarla. Ella por un momento se dio a respetar, por un momento no accedía obviamente a las propuestas amorosas, hasta que finalmente apareció alguien que realmente le gustó y aceptó ser su amante. Pero una noche el marido se entera que su mujer está en brazos de otro. Él va a la casa, va a su casa y pues los encuentra obviamente en plena acción. Los encuentra ahí muy abrazados y haciendo cosas para adultos. Y entonces el marido pues obviamente les comienza a reclamar y a decirles de cosas. Y ella pues obviamente incita a su amante a quitarle la vida al marido. El amante asesina al marido y ella, sabiendo que posiblemente este hombre es su amante, después va a tratar de chantajearla, de sobornarla para guardar su silencio de la muerte de su marido. Ella le da muerte a su amante. Entonces, una vez que fallece el marido y el amante, ella se marcha de ahí, se va lejos de esta zona, desaparece un tiempo y muchos años después, en San Luis Potosí, aparece una mujer que se hace llamar Lucía, que guarda una semejanza física muy grande con esta mujer que obviamente había matado a su marido y a su amante. Y entonces pues comienzan a decir que posiblemente se trate de ella. Lucía era una mujer bastante rara, extraña, porque pues obviamente siempre la veían vestida de negro. Siempre vestía de negro, tenía un vestido color negro, como si fuera el color de un cuervo, así hacían la semejanza del color, y era extremadamente guapa, era muy, muy guapa Lucía. ¿Qué sucede? Que sabían algunos dónde vivía, porque sí sabían dónde vivía Lucía, y también la invitaban a las tertulias que se realizaban en aquella época. Estamos hablando de la época colonial también, pues donde ya sabes, todavía no había energía eléctrica, donde no había automóviles, nada de esto, ¿no? Entonces, en estas tertulias que siempre se realizaban por las tardes, noches, ella pues acudía y en esas reuniones se interpretaba música en piano, violín, se bebía vino, la pasaban bastante bien y Lucía de repente acudía a este tipo de tertulias, de reuniones. Pero curiosamente, antes de que dieran las 12 de la noche, ella siempre se disculpaba y se retiraba a su hogar. Decía, perdón, ya me tengo que ir de aquí,
la estoy pasando bien, pero debo regresar a casa. Pues nadie decía, oye, no, quédate, oye, pues no, simplemente respetaban su decisión y bueno, dejaban que ella se marchara. Y al poco tiempo se daba la casualidad que escuchaban el lamento de la Llorona. En cuanto Lucía salía de la casa, de donde ella estaba ahí con estas personas, escuchaban el lamento de la Llorona. Y hubo uno que decía, ¿no? Había gente que hacía comentarios de, oh, pobre Lucía, ojalá que no se encuentre a la Llorona, porque daba la casualidad, ¿no? Y era tanta la casualidad que algunos sí sugerían y decían, oye, ¿no se tratará ella misma de la Llorona? Y bueno, no decían más. En una ocasión, y aquí viene lo interesante, Lucía la invitan precisamente a una de estas reuniones, a una tertulia, y acude un hombre adinerado, un hombre que llevaba su propio carruaje tirado por caballos, y etcétera, etcétera. Y entonces conoce a Lucía, le parece una mujer sumamente atractiva y comienza obviamente a tratar de conquistarla. Cuando ella anuncia que ya se va a retirar porque van a dar las 12 de la noche, este hombre se ofrece a llevarla a su casa y le dice, oye, permíteme llevarte a tu casa. Y ella decía, no, gracias, no vivo tan lejos, vivo aquí cerca y yo ya me quiero ir, ¿no? Tú sigue disfrutando de la velada. Y le decía, no, por favor, insisto, yo te quiero llevar a tu casa. Entonces, tanto fue la insistencia de este hombre como de las personas que estaban ahí reunidas, que finalmente Lucía acepta retirarse obviamente con este hombre, y se suben a su carruaje. Y llega el momento en que tocan las 12 de la noche, las campanas de la iglesia de la catedral de San Luis Potosí, se escuchan las 12 campanadas. Y entonces Lucía dice, me tengo que ir. Abre la puerta del carruaje en el que ella iba. Y en pleno movimiento, o sea, ni siquiera pidió que detuvieran el carruaje. Simplemente ella en pleno movimiento salta del vehículo y se va volando. Flotando, levitando, como tú quieras, pero ella salió levitando, volando, y enseguida se escucha ¡ay, mis hijos! Entonces llegan a la conclusión, efectivamente, que Lucía era la Llorona potosina. A partir de este encuentro, nunca más se le vuelve a ver, o sea, nunca más vuelven a ver a Lucía. Y bueno, pues se sigue, a pesar de que nunca más la ven, sí se escucha su lamento de la Llorona. Esa sería la versión de la leyenda potosina. Hay otra versión que es la Llorona de Guanajuato, y es una historia más trágica. Es una historia de amor y desamor. Resulta que había una hija de un rico minero allá en Guanajuato. Y ella se había enamorado de un hombre, de un minero que obviamente trabajaba para su papá. A ella no le importaba esto de las clases sociales, para ella no era ningún inconveniente, pero pues para el papá, pues no podía él permitir que su hija anduviera con uno de sus empleados. Entonces, obviamente, le prohíbe rotundamente que lo mire, que se reúna con él, que lo vea, pero ellos se las ingeniaban, ¿verdad? Ellos se las ingeniaban para verse. Y entonces, pues obviamente se veían a escondidas, ellos se reunían en un lugar, pues ya sabes, ¿no? Reuniones de novios para vivir su amor, y cuando el señor descubre que su hija no le hace caso y que este joven sigue pues obviamente viendo a su hija, él decide hacerlo a un lado y lo manda a asesinar. Matan al minero
Y entonces esta chica, que no recuerdo su nombre sinceramente, pues obviamente ella estaba muy triste, estaba triste porque tenía algo importante que decirle a su amado, y es que ella ya estaba encinta, ya estaba embarazada de él, y entonces quería decirle a este hombre pues, que se juntaran, que se fueran de ahí para tener a su hijo. Esto no sucede porque entonces el papá, una vez que se entera obviamente de que su hija está embarazada, pues ella es encerrada en una habitación de la casa, la encierran y no le permiten que salga para nada. Y cuando preguntaban por ella, pues obviamente sus papás decían, anda de viaje por Europa, ¿no? La mandamos a Europa a estudiar 1 año. Pues obviamente en lo que nacía el niño, y una vez que naciera, pues tenían la intención de deshacerse de él, de darlo en adopción. Pero esto no pasó porque esta chica, estando embarazada todavía, ella trata de escapar de su casa y trata obviamente de buscar a su amado para informarle que va a ser papá. Pero cuando ella se entera que su novio ha sido asesinado por su propio padre, pues ella ya no le encuentra sentido a la vida y entonces decide terminar con su existencia colgándose de un barandal que estaba precisamente en su habitación. Una vez que ella hace esto, una vez que ella decide terminar con su existencia, pues obviamente la llevan a enterrar, pero no al panteón, porque hay que recordar que en aquella época las personas que se quitaban la vida no podían ser enterrados en un camposanto. Por castigo divino, decían ellos, o por castigo, no podían descansar en un lugar bendito, tenía que ser enterrada en otra parte. Al poco tiempo de que esta mujer muere, la ven por las callejuelas de Guanajuato, que está bien bonito este estado de la República Mexicana. Ven que durante las madrugadas va caminando una mujer vestida de blanco, pues preguntando precisamente dónde quedó su hijo, dónde está mi hijo, dónde está, ella gritaba. Y entonces pues la asocian y dicen, mira, seguramente se trata ella de la pobre chica que terminó con su existencia porque su papá mandó a asesinar a su novio. Y esa es la historia de La Llorona de Guanajuato. Hay más versiones, hay historias, algunas se parecen, otras no, pero hay muchas historias de La Llorona. Y sobre todo, yo creo que en otro programa vamos a hacer una reflexión sobre si en verdad todos los lamentos que se escuchan en las noches de lluvia de mujeres llorando, ¿en verdad se tratará de La Llorona o de alguien más? ¿Será el espectro de una mujer cualquiera o será de La Llorona? Eso lo vamos a platicar en otra emisión. Yo espero que este programa te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharlo. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho.